Estimados participantes, continuamos con la primera etapa en la construcción del marco teórico. Este video lo dedicaremos a la fase 1, revisión. Sigamos adelante. Fase 1, revisión. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y además tiene acceso a ellas. Pero seamos honestos, realmente es muy poco común que las tres condiciones concluyan sobre el mismo investigador. Entonces, de ser así, se recomienda iniciar la revisión de la literatura consultando uno o varios expertos en el tema, por ejemplo, los profesores de la facultad, y buscando también fuentes de información primarias en centros o sistemas de información y bases de datos y de referencias. Entonces, la pregunta obligada, ¿qué necesitamos para iniciar nuestra revisión? Y la respuesta está por acá. Son esas palabras clave, son esos descriptores o términos de búsqueda distintivos del problema de estudio y que se extraen de la idea o tema y del planteamiento del problema. Estas palabras claves son las que utilizaremos en los motores de búsqueda por Internet, como Google, Yahoo, Opera, entre otros. O a nivel académico, también se recomienda emplear unos motores de búsqueda más específicos, como Google Scholar, Google Books, Cyrus, Amazon Search Insight, entre otros. En este punto, es muy importante recordar que debemos seleccionar los términos más apropiados y concretos, pues de esta manera la consulta tendrá mayor enfoque y sentido y nos llevará a las referencias adecuadas. Entonces, conociendo esto, surge una nueva pregunta. ¿Cómo elegir las palabras clave más apropiadas? Existen varias recomendaciones. Entre ellas, en principio, sería importante escribir un título preliminar del estudio y seleccionar las 2 o 3 palabras que capten la idea central. Otra forma, extraer los términos del planteamiento o también utilizar lo que los autores más destacados en el campo de nuestro estudio suelen emplear en sus planteamientos e hipótesis. Recordemos que en la mayoría de los artículos de revistas es común incluir los términos claves al inicio o al final. También podemos acceder a las bases de datos documentales. Al acudir a una base de datos, solo nos interesan las referencias que se relacionen estrechamente con el problema específico a investigar. Algunas bases de datos para temas de finanzas, negocios, empresas, administración y ciencias sociales son las que se presentan a continuación. La ABINFORM, la Accounting and Tax Database, la Banking Information Source, Latindex, Predicast International Statistics, Social Science Research Network, Social Science Full Text, nuestra conocida Redalyc, entre otras. Ahora bien, una vez que hemos elegido la base de datos que emplearemos, procedemos a consultar el catálogo de temas, conceptos y términos, que es el tesaurus respectivo, que contiene un diccionario o vocabulario en el cual podemos hallar un listado de palabras para realizar la búsqueda. Del catálogo debemos seleccionar las palabras o conceptos claves que le proporcionan dirección a la búsqueda. Otra forma es que también podemos hacer una búsqueda avanzada con esos términos, utilizando los operadores del sistema booleano. AND, que es y en español, OR, que es o en español, y NOT, que es no en español. Con los descriptores y las preposiciones estableceremos los límites de la consulta al banco o la base de referencias. De hecho, en esta tabla podemos observar la aplicación
en forma de ejemplo de cada uno de estos operadores. Veamos. El operador AND representa intersección. Sirve para reducir y especificar la búsqueda. Veamos el ejemplo gráfico. Supongamos que el círculo rojo representa todos los artículos relacionados con los términos de contabilidad y el círculo verde todos los relacionados o que contienen el término auditoría. Cuando utilizamos el operador AND de intersección y estamos pidiendo contabilidad AND auditoría, fíjense que estamos reduciendo la búsqueda solamente a aquellos artículos o referencias que contengan ambos términos de búsqueda, contabilidad y además auditoría. En el caso del operador OR, unión, lo que estamos haciendo es ampliar la búsqueda, tomando nuevamente el círculo rojo como todos los artículos o referencias que contienen el término contabilidad y el círculo verde que contiene todas las referencias que contienen el término auditoría. Cuando decimos contabilidad o auditoría, estamos pidiéndole al motor de búsqueda que nos consiga todas las referencias que contengan ambos términos de búsqueda. En el caso del operador NOT, es para exclusión, es decir, el término o expresión que le sigue. Retomando nuevamente el ejemplo, círculo rojo, todas las referencias que contienen el término contabilidad, círculo verde, todas las referencias que contienen el término auditoría. Cuando utilizamos el operador NOT, por ejemplo, contabilidad NOT auditoría, estamos pidiéndole al motor de búsqueda que nos consiga todas las referencias que contienen solamente el término contabilidad y que excluya todas aquellas que contengan el término auditoría. Por acá también nos encontramos con otros trucos para buscar en Google. Se los dejo en pantalla para que lo revisen y hagan sus respectivas pruebas. Cuando utilizamos las comillas, le pedimos al motor de búsqueda que busque las palabras o grupo de palabras exactas, ni una más ni una menos. Cuando utilizamos el guión, estamos pidiéndole que excluya la palabra que acompañe al guión de una búsqueda. Cuando utilizamos esa tilde, es decir, ese acento circunflejo doble, estamos buscando sinónimos de la palabra que acompaña a la tilde. Por ejemplo, allí en pantalla vemos, estamos pidiendo aniversario y además lo que tenga que ver con regalos. Cuando utilizamos el término site con S, se pronunciaría site, busca la palabra a consultar en una web específica. Cuando utilizamos link, busca la palabra a consultar en una página específica. Cuando empleamos dos puntos seguidos, es para expresar un rango, precio, medida, fecha, etc. Allí en el ejemplo vemos que se piden las Olimpiadas desde el año 92 hasta el año 2008. Cuando utilizamos el término related, se pronunciaría related, busca las páginas similares de una página específica o páginas relacionadas, related, relacionado. Cuando utilizamos el término define o define, busca la definición de un término, como una especie de diccionario. Bueno, espero que estos trucos les ayude a mejorar su búsqueda en Internet, ya que el Internet como buscador de información, de bibliografía, tiene innumerables ventajas y no hay que negarlo. Pero también tiene sus desventajas si no buscamos en sitios con verdadera información científica o académica de calidad. Eso puede ser riesgoso. Vamos a centrarnos en principio en las ventajas. El acceso fácil las 24 horas del día, gran cantidad de información en diversos sitios web sobre muchos temas,
conseguimos mucha información en español y sobre todo información reciente, que es muy importante. Por otro lado, el acceso a los sitios web es inmediato a través de buscadores. En la mayoría de los casos el acceso es gratuito o es de muy bajo costo. Y otro elemento importante es que el investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a obtener la información que busca. Sin embargo, también encontramos algunas desventajas al momento de utilizar Internet para localizar la bibliografía de nuestra investigación. Entre ellas tenemos: con frecuencia, las investigaciones colocadas en sitios web no se revisan por expertos. Por eso es muy importante seleccionar un sitio web de calidad. Los reportes de investigación incluidos en los sitios web pueden ser textos plagiados. Y este es un tema que vimos con mucho ahínco en Metodología de la Investigación 1. Por otro lado, puede ser muy tardado localizar estudios sobre nuestro tema y que sean de calidad. Allí es donde tenemos que hacer mucho énfasis en lo que es la búsqueda avanzada. La información puede estar desorganizada de manera que puede ser poco útil. Y a veces, para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos, es necesario pagar entre 5 y 30 dólares, quizás un poco más. Bueno, habiendo llegado a este punto de la revisión de la literatura en su primera fase, hagamos una breve pausa y luego continuaremos con las siguientes fases de la revisión de la literatura y algunas otras informaciones adicionales.